No, señor. No, ¿cierto? Entonces, buen día. Entonces, vamos a mirar, si bien hay muchas aplicaciones, vamos a trabajar una aplicación, vamos a trabajar una regla más, ¿sí? Una regla más. Vamos a mirar unos ejemplos, unos ejercicios, vamos a tomarnos un tiempito para hacer unos ejercicios de esa regla y sobre ello le voy a pedir el favor, pues, que trabajemos alguito. Entonces, se llama la regla de la cadena. Sí, entonces, la regla de la cadena tiene que ver más que todo con funciones compuestas. Sí, así se le denomina esto. Eso tiene, su esta tiene que ver con funciones compuestas. Con funciones compuestas. Listo, pero ¿qué es una función compuesta? Sí, entonces les voy a comentar. Una función compuesta es aquella que, por ejemplo, dice así. En términos generales, f de h de x, por ejemplo. Y esa cosa como así, pues si lo vemos de esa forma, no, antes de regla de la cadena debiéramos haber hecho algo. Menos mal ya se me van a acabar las hojas, no vaya a escribir regla de la cadena todavía. Vamos a hacerlo así, ya que tenemos todas las hojas aquí para rayonear. Ya volvemos a poner regla de la cadena. Vamos a copiar unas reglas más y después de tener el listadito de esas reglas, pues vamos a trabajar con regla de la cadena para que se entienda. Entonces, vamos a mirar algunas. Habíamos visto la suma, la resta, el producto, el cociente. Vamos a colocar estas. Ah, yo debería haberles enviado estas. Seno de x, por ejemplo, si yo tengo la función seno de x, sí, vamos a colocar de las trigonométricas, de las logarítmicas, de las exponenciales para tenerlas. Sí, seno de x, si f de x es la función seno de x, pues su derivada va a ser coseno de x. Así sencillito. Y yo le voy a pedir que le coloque un dx y ya ahorita le hablo de ese dx. F de x, que tiene que ver con eso de regla de la cadena. Coseno de x, pues su derivada va a ser, si quiere puede apagar el micrófono, ojo, menos seno de x, lo que le decía. En el caso de f de x, perdón, cuando tenemos tangente de x, su derivada va a ser, de tangente va a ser secante al cuadrado de x. Si vamos y revisamos ahora cotangente, voy a dejarlas así, cotangente, su derivada, rayita, rayita, va a ser menos cosecante cuadrado de x. Y se acuerda que en las trigonométricas, en las identidades trigonométricas, cuando yo les expliqué, tangente y secante tenían que ver. Sí, pues aquí Que también. porra que tu fez comigo pra me querer tanto assim? Eu durmo pensando em você, eu acordo pensando em você, eu fico o dia todo pensando em você. Que Se porra puso bravo ese chino, oiga, mano. pensando em Ojalá. você, eu fico o dia todo Sebastián, pensando em apaga el você. micrófono, por favor, todavía. Pra me querer tanto assim. Gracias, Sebastián. Sí, porque, espere, estamos hablando de cotangente de x. Entonces, la derivada de tangente es secante cuadrado, la de cotangente cosecante al cuadrado. Y si necesitáramos las otras, la derivada de secante de x va a ser f de x, mejor lo dejamos así esa tablita, para que le quede, ¿por qué lo hice así? Para que le quede toda la tablita aquí agrupada en la parte de arriba, le queda para secante es secante de x, secante de x, tangente de x. Todo esto, por favor, al final colóquele s de x. A todas estas que le voy a mostrar ahorita, colóquele s de x. F de x igual a cosecante de x. Para ese vamos a colocar su derivada
Y todas estas se podrían hallar, profe, con la pendiente, la recta tangente a la curva, esa que dice que el límite cuando h tiende a cero de f de x menos h más f menos f de x sobre h. Sí, también se podrían hacer, que saldrían dispendiosas, claro, pero pues se pueden hacer. Por eso, pues obviamente, cotangente de x. Es mejor el que nos aprendamos, digamos que la regla, ¿sí? Por eso se llaman las reglas de las derivadas, para que su merced las entienda. Ahora, así como aparecen estas, nosotros podemos también, la de los exponentes, por ejemplo, exponente de x, bueno, qué pena, a la x. Si hablamos de sus derivadas, de esas funciones, pues la derivada, ay, qué pena, la coloqué sin f de x. Entonces, si yo tengo la función f de x, raya f de x igual a e a la x, pues la derivada de una función exponencial natural es el mismo exponente natural por el de x, o sea, por la derivada en t. Bueno, por la derivada ya ahorita le digo qué es eso. Logaritmo natural de x, oye, otra vez, para colocarlos en ese orden. Y ya le digo, porque estos tienen que ver con, ay, raya, logaritmo natural de x es 1 sobre x por dx. Ay, señor, ¿en qué estoy? ¿En qué estoy? Estoy escribiendo mal esta partecita. Tu, 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 tu. Listo. Entonces, f de x, otra vez empecemos de cero, f de x, siendo igual al logaritmo natural de x, pues su derivada, la derivada de la función, me va a quedar 1 sobre x multiplicado por el de x. Esa tablita es muy bueno que la tenga en consideración. De igual forma, también podemos hallar las derivadas de funciones logarítmicas distintas. Entonces, voy a, ¿qué? Voy a escribírsela más abajito para que la pueda copiar. Perdón, bajo un poquito. Aquí voy a colocarle la derivada cuando la función es a la x, donde a es un número real, ¿sí? No necesariamente el número de Euler, sino que a es un número real. Cuando hallo su derivada, f' de x, lo que vamos a hallar nosotros en últimas es, vamos a mirar, en este caso, el mismo, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo lo escribimos? El mismo valor, la misma expresión, ¿sí? Digamos en este caso a la x, multiplicado por el logaritmo natural de a, multiplicado por el de x. Estas tres cositas. Entonces, esto es un número, ¿sí? Y como a era un número, pues esto va a ser un número, ¿sí? Eso con respecto a esa base. Ahora, si tenemos nosotros, por ejemplo, ¿qué otro? El de f de x, logaritmo, ay, logaritmo, ese logaritmo tan feo. Logaritmo en base a, o en base a de x. Si lo tenemos así, ese logaritmo en base a de x, pues me va a quedar su derivada como, vamos a colocar a 1 sobre x, ¿sí? Multiplicado por el logaritmo, así mismito, el logaritmo en base a de a, el logaritmo en base a de ese mismo, bueno, en este caso del número de Euler, ahí sí, multiplicado por el de x. Aquí
A es un número. A es un número como lo es en este caso. Pero entonces va a quedar 1 sobre el X, 1 sobre este X, multiplicado por el logaritmo en base a del número de Euler. Y pues vamos a mirar ejemplos de estos. Hay más reglas de las derivadas, pero pues creo que con estas, teniendo esta tablita, me parece muy pertinente teniendo esta tablita, ¿me queda qué? Me queda más fácil el poder evocar cada una de ellas. Entonces vamos a mirar ejemplos, pero bajo el concepto de lo que le estaba diciendo yo de regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, bajo la regla, ahora sí, de la cadena. Entonces, ¿qué era la regla de la cadena? Era una f de x, una f de h de x. Es como una función dentro de una función. Entonces, si yo tengo esta función, voy a llamar g de x aquí a la función inicial, perdón. Mi función inicial se va a llamar así, más bien. A ver si lo deja rayar, déjalo rayar. Pues su derivada, la derivada de g de x, va a ser, y en últimas esto es lo que quiero que se aprenda, la derivada con respecto a x de la función externa multiplicado por la derivada de la función interna con respecto a x. Esa es la idea, entonces ahí sí necesito que tengamos esa reglita y ya vamos a mirar. Entonces vamos a mirar a ver qué se puede hacer. Bajo unos ejemplos, pues poder identificar cómo trabajar con estas reglas. Preguntica, ¿alguien necesita copiar algo de aquí, algo más? ¿O hacemos ejemplos para entender el caso? Uy, No, señor. ¿no? Listo. Entonces vamos a mirar ejemplos para hecho y que se entienda todo eso. Entonces por eso quería que tuviera todo este repositorio de las que vimos el martes, ¿sí? Y con estas que las tenga ahí seguiditas, ¿sí? Me parece prudente que las tengamos ahí seguiditas. Entonces vamos a trabajarlas. Digamos que yo ya me las sé, entonces pues ya le puedo sumergir, mira ahí atrásito y ya sabe qué es lo que le estoy preguntando. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Por ejemplo, yo tengo un f de x, una función, y dice así. F de x igual a seno de 3x a la 5 más 4. Si nos damos cuenta, esto es una función compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque aparece dentro de f de x, aparece algo. Mi f de x en este caso sería seno y mi h de x sería 3x al cuadrado. Entonces aparecen dos funciones. Pues cuando yo voy a hacer la derivada de esa función, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar con respecto a seno. Pero la derivada de seno, por aquí me decía que la derivada de seno es coseno. Entonces, pues allá abajo debo colocar coseno. ¿Y coseno de qué coloco? Coseno de x, ¿no? Coseno de lo que está dentro. Entonces, coseno de 3x a la 5 más 4. Entonces, ya me quedó la derivada de la externa. Sí, aquí va la externa. Externa. La derivada de la externa. Ahora, voy a multiplicar la derivada de la interna. Pero la derivada de la interna es 15x a la 4. En últimas, ¿por qué hice estas llavecitas para no confundirlo y dejarlo solo con paréntesis? Porque algunos piensan que esto después hay que multiplicarlo, ¿sí? Multiplicarlo, pero quítate, interna. De pronto piensan que hay que multiplicarlo, que hay que hacer la multiplicación de paréntesis, y no. Como esto es externo y esto es interno, este valor
no se multiplica con, con el paréntesis porque esto sigue estando dentro de la función coseno y esto está por fuera de la función coseno. Entonces es preferible que su merced deje el 15x a la 4, escriba coseno de 3x a la 5 más 4. Y de esta forma quedaría la solución de un ejercicio en este estilo. ¿Se entiende el primer ejemplito? Lucas, cuénteme, porfa. Profe, yo tengo una pregunta, es que digamos ahí usted había dicho que la derivada de seno era coseno de x por la derivada de x, ¿no? Pero ahí no multiplico la derivada de x, o sea, para el coseno, sino multiplico la derivada de x. Gracias. Esa es la pregunta que quería que me hiciera, mano. Entonces, perdón, coloco aquí unos punticos. ¿Y qué papel juega x? Esa derivada de x, pues es la derivada de lo que está dentro. A eso era que me hacía mención yo cuando le escribía en la parte de arriba seno de x. Aquí había un x nomás en los ejemplos que les coloqué arriba, en las generalidades de arriba. Pues ¿por qué les colocaba cuando ya se hace la derivada? La derivada de seno es coseno, pero ¿coseno de qué? De lo que esté aquí metido. Multiplicado ese es mi de x. Este es mi de x. ¿Sí, Mateo? Este es mi de x. Acá, a esto es a que me refiero yo cuando hablo de x. A este cosito que está acá. Entonces, por eso dice derivada, ese de x lo que me está invitando es a que multiplique por la derivada de la interna, ¿sí? Todos estos de x que colocamos aquí, que coloqué yo acá, que le dije que colocara por aquí, todos esos de x, todos estos de x, lo que me está invitando es utilice la regla de la cadena. Entonces, el de x es la derivada de lo que está dentro de la función coseno. Y de la derivada de lo que está dentro de la función coseno es esto, y la derivada pues 5 por 3, 15, x a la 4 más 0, pues, y es ahí. Y ya no hay necesidad de colocarlo al final. Ahora sí. Ah, listo, profe, sí, es que pensé que le tocaba poner dos veces la derivada de x, o sea, una por el seno y otra por la regla de la No, cadena. no señor, no. Ahí es donde tenemos en consideración eso. Miremos un ejemplo más. Si yo tuviera, por ejemplo, que hallar e a la 5x a la 4 menos 3x a la 2 más 1, todo este es el exponente de E. Aquí es muy pertinente que su merced distinga el tamaño de la base y el tamaño y lo que es el exponente, ¿sí? Algunos maestros acostumbran a colocar paréntesis acá al exponente, pero pues no lo voy a colocar para que usted entienda. Creo que aquí se ve que es E elevado a la todo este chorrero y que no es, ¿sí? Algunos hacen esto, E 5x a la 4, no sé, me voy a ir a la cosa más ordinaria posible para que usted diga. Y entonces usted dice, profe, el exponente es e a la 5 multiplicado por x a la 4 menos 3x más 2, o es e a la 5x más 4 y todo eso menos 3x más 2. Entonces, aquí como que no se entiende qué es exponente y qué es base, ¿sí? Entonces, por ello es pertinente que su merced sepa hacer, si es exponente, que se vea como exponente, y si es base, pues que se vea que es base. Entonces, esto no es. Esto ni se entiende. Entonces, es por eso que no. Y cuando tengo que hacer, entonces tengo la función, entonces démonos cuenta que aquí hay una función exponencial. Pero dentro de la función exponencial, en vez de decir e a la x, como se lo mostré por aquí, mira, a e a la x, ¿dónde estás por aquí? E a la x, el x está por un polinomio. Y entonces ese polinomio es el que tengo que derivar aquí cuando me dice de x. Entonces, si vamos y miramos este caso, la derivada de esa función, entonces tendría que hallar la derivada de la externa, perdón, coloco aquí f de x, entonces siempre voy a pensar en términos de la regla de la cadena. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿Exponencial de qué? De 5x a la 4, 4, 4 menos 3x a la 2 más 1. Y multiplicado ahora por la derivada de la interna, pero la derivada de la interna es 20x a la 3 menos 3x a la 2. Y listo. ¿Qué es preferible? Ay, profe, y se hace la multiplicación de eso. Por eso le digo, esto hace parte del Profe, exponente, señora. Señora.
Ay, ¿no es 6x? ¿Cierto que sí? Gracias. 6x, menos 6x, sí señora, gracias. Menos 6x, muy bien. Entonces, esto hace parte del exponente y esto no. Pero si usted lo escribe así, el que no sabe matemática, el que no sabe cómo usted escribe, mire, una cosa es escribir feo como escribo yo, ¿sí? Y otra cosa es que su merced escriba desordenado. Entonces, una cosa es ser feo y otra cosa desordenado. Oiga, sí. Hágalo meme, hágalo meme. Entonces, ahí está. Entonces, eh, f de x, pero me da los créditos, por favor. Entonces es mejor 20x a la 3 menos 6x, abro el paréntesis, e elevado a la 5x a la 4 menos 3x a la 2 más 1. Es mejor para que no tenga la tendencia a que vaya a multiplicar o que alguien que no sabe y mire, dice, uy, oiga, usted se escribe tan chueco, mire eso, se subió y después se bajó. El que no entiende, se pifea. Entonces, pero aquí está. ¿Entendido el segundo ejemplo? Sí, Sí, señor. señor. Gracias, gracias, muchas gracias. No hay de queso, no más de papas. Vamos a mirar más ejemplos. Uy, se saltó. ¿Alguien necesita copiar el ejemplo? ¿Alguien necesita copiar el ejemplo? No, sí. Güey, tantico, profe. No, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Voy a coger, por ejemplo, antes de dar el gran salto al vacío, voy a coger, por ejemplo, secante. No, secante no, cosecante de una vez, un salto al vacío. Aquí, cosecante de 7x a la 2 menos 5x más 1. Pues como tengo que hacer su derivada, lo primero que tengo es que leer. Siempre que vayan a hacer una derivada de eso, pues lea el tipo de función. Y usted dice cosecante de 7x al cuadrado menos 5x más 1. Ay, o sea que hay una externa, sí, cosecante de algo. Ay, hay una interna, el 7x al cuadrado menos 5x más 1. Esa es su externa y esa es tu interna. Entonces, ¿tengo que derivar la externa? Sí. ¿Y la derivada de cosecante cuál era? Menos cosecante de x, ópale, pero no cosecante del x que dice la formulita, sino cosecante de lo que tenía dentro de la función. O sea, en este caso tengo que escribir 7x a la 2 menos 5x más 1. Sí, porque eso dice, la derivada de cosecante de algo es menos cosecante de ese algo por cotangente del mismo algo. O sea que también tengo que escribir 7x al cuadrado menos 5x más 1. Ujú. Y ahora multiplicar todo eso por la derivada de la interna. Ujú. 14x menos 5. Pregunta, ¿puedo multiplicar estos paréntesis ya que están seguiditos? No. No, ¿cierto? Porque esto es por fuera de las funciones cotangente, por fuera de cosecante, y esto es por dentro de cosecante, y esto es por dentro de cotangente. Por lo cual es mejor para su economía 3 en 500. Menos 14x menos 5 cosecante del 7x al cuadrado menos 5x más 1 cotangente de 7x al cuadrado menos 5x más 1. Y ahí queda ordenadito, ¿sí? Entonces, ahí, ¡ay! Profe, me pregunta, Señora, ¿el negativo queda, digamos, al principio siempre o se va es sí, con el cosecante? sí, no, y no, exacto, y gracias por preguntar, porque si tú lo dejas acá,
Entonces mira que ya no pareciera que es esto multiplicado por esto, sino quedaría como que es esto menos todo ese chorrero. Y te cambia el ejercicio y la poposeaste hasta donde más no pudiste. Entonces no, como es multiplicación de menos por esto y por esto, pues el menos queda al principio, el signo normalmente queda al principio, pues que está por fuera de las funciones trigonométricas, pues queda de primeras, y los que están de funciones trigonométricas quedan de siguientes. Ahí sí, no es menos cosecante, sino el menos es de todo lo que me quede aquí dentro de esta expresión. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo, eso es. ¿Alguien necesita copiarlo? Listo, vamos a hacer un ejemplo más. Voy a hacer una rayita aquí, una rayita allá. Cutibili, pachá. Listo, vamos a mirar uno que diga f de x. Voy a ponerle aquí, ya voy a desencarnarme con esto. Logaritmo natural de seno de x de menos 2, x a la 5 menos 7. Pregunta, ¿cuántas funciones hay ahí? Tres, ¿cierto? Tres. Y cuando tenga que derivarlas, entonces, léalo. Se dice logaritmo de, no es logaritmo por, porque si no aquí diría logaritmo de x, pero no, entonces aquí dice logaritmo de seno. Seno de menos 2x a la 5 menos 7. ¿Sí? Entonces, hay tres funciones. Pucha, profe, usted se dio garra aquí, nos cogió y con toda. No, mire, hágale suavecito, mire, suavemente. Aquí voy. Entonces, el logaritmo de algo, la derivada, es 1 sobre lo que está en ese algo. En este caso, el algo es seno de menos 2x a la 5 menos 7. Ahora, multiplicado por la derivada de la interna, por el de x. Porque se acuerdan que cuando el logaritmo que decía, la derivada del logaritmo es 1 sobre x multiplicado por la interna. El de x, nómbrelo como la interna. Lo que está dentro es seno. Entonces, multiplicado por la derivada de seno, que es coseno. ¿Pero coseno de qué? De menos 2x a la 5 menos 7. Por ahora, la derivada del logaritmo 1 sobre x por la derivada de la interna, que es la derivada de coseno, pero la derivada de seno, que es coseno. Pero coseno decía también que multiplicado por su interna. Y su interna, en este caso, ¿qué es? Menos 10x a la 4. Uy, cierra llavecitas. ¿Puedo multiplicar los paréntesis? No, No, ¿cierto? Porque esto está por fuera y esto está por dentro. Ahora, le pregunto, yo así de morboso, voy a hacer lo siguiente. 10x a la 4. ¿Puedo escribir esto? Sí, señor. ¿Y por qué? Porque como está multiplicando por uno arriba, queda coseno sobre seno y eso es cotangente. Y es coseno de esto y seno de lo mismo. Si fueran cosenos diferentes, ahí sí pailas, no se puede. Pero en este caso, como es coseno de algo y seno del mismo algo, entonces se puede quedar coseno sobre seno es cotangente. Ay, verdad, el profe me nombró la identidad que nos había enseñado. Y pues, ¿qué queda? Queda el parenticitos este al principio, mírelo, aquí lo tengo. Pues, y tiene que colocarle paréntesis, profe. No, eso es un paréntesis y es paréntesis ot. No, es un cotangente, perdón la letra. ¿Sí? Entonces, y listo, ahí está. Pregunta, ¿se entiende el ejemplo? Sí, ¿Alguien? señor. Pero usted, porque es pilo, pero ¿alguien más entiende el ejemplo? sí, señor. Uy, menos mal, ya tengo 2 pilos. Con 2 pilos ya puedo apagar. Voy a bajar un poquito.
Y vamos a mirar un ejemplo más. Cambiando de... Y vamos a ver, ya es hora como de ir soltándolos. Entonces los voy a soltar aquí. Se me olvidó colocar el f de x, discúlpeme que no lo coloque. Por acá está el f de x, perdón que lo dejé tan allá metido casi en la otra pantalla de la izquierda. Le pregunto, ¿podría su merced hacer ese ejercicio? Tomémonos 5 minutitos a ver cómo lo puede hacer. 5 minutitos. Vamos a ver, 5 minuticos, que sean casi 4. Chanfle, me tocó colocar una chaquetica porque me están carraqueando las axilas. Vamos a mirar cómo nos fue. Preguntica, ¿cómo quedaría? F de X para no bajarme porque ya me pasa para la siguiente página. ¿Cómo quedaría? 3x al cuadrado 3x al cuadrado menos 10x menos 10x, sí señor, menos 12 menos 12, sobre ajá, 4 más x al cuadrado sí, a la 2. a la 2. ¿Y ya? Y se coloca ¿cómo se decía? El E El sobre exponente. el exponente sobre, ¿Este fue un 5 que les dije? Sí. sí señor,
5 menos 3x sobre el 4 más x cuadrado. ¿Dónde está indicando esto? Me salió pata chueca la tableta. Ah, ya, ¿por qué? Ahora sí, es que tenía pata chueca la tableta. Listo, entonces démonos cuenta, todo esto de dónde resultó. Pues se supone que la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Y como el profe me está mostrando, siempre pasa eso adelante, ¿sí? Para no dejar la función exponencial logarítmica o alguna cosa, la dejas de segundas y lo que me dio numérico o polinómico más bien, lo dejó de principio. Entonces, en este caso, pues hizo lo mismo. Entonces el compañero, ¿y dónde sacó esta vaina este man si se dio garra? Pues como tengo que derivar la interna, o sea, lo que está en el exponente, pues es la derivada del primero por el segundo normal menos el primero normal por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Y él lo que hizo fue las multiplicaciones pertinentes y reducir los términos semejantes, ¿sí? Y así le quedó la parte de arriba, la parte de abajo, multiplicado por el exponente, la exponencial, elevado a la 5 menos 3x sobre 4 más x al cuadrado. Y listo, esa sería ese ejemplito. Hasta ahí, muy enredado esta vaina. Se ve muy pesadito, muy difícil. Alguien que me diga que sí para hacer un ejemplo más, o si no, de una vez hacemos el examen. Muy difícil. Sí, pero podría ser otro ejemplo para asegurar y Claro, cierto, sí, señora. Es necesario el poder hacer ejemplos. Esa es la idea. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Y ya ahorita les voy a pedir un favor. A las 10, resulta que a las 10, a las 11, tengo una reunión, pero es una reunión de 20 minuticos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Mientras yo estoy en esa reunión de 20 minuticos, yo me desconecto si algo, pero vuelvo y me conecto apenas pasen los 20 minuticos. Entonces, yo creo que a las... ¿cuál era que quería? Seno de logaritmo natural de 7 menos 3x sobre 4 menos 2x. Chanfle, el profe ya se fue con toda. Entonces, mientras su merced va pensando ese, yo voy mirando unos ejercicios. Tiquitín, tiquitín. Entonces, 2 minuticos. Ah, no, todavía yo estoy. Es ahorita a las 11:05 que tengo que... Esa leve reunión son 20 minuticos y a lo mucho. Yo creería que a más tardar a las y media ya me he devuelto. Vamos a dejar hecho este ejercicio para ver. Entonces, si nos damos cuenta, hay 3 funciones en este ejercicio. Esta función seno, esta función logaritmo y esta función racional. Vamos a hacerlas una por una. Entonces, para la derivada de seno me da coseno.
¿Coseno de qué? De lo que está dentro de la función coseno. Entonces, en este caso, si su merced quiere dejar acá logaritmo natural de todo, 7 menos 3x sobre el 4 menos 2x, ¿verdad? Cierro. La derivada de seno es coseno de lo que está adentro. Multiplicado por ahora lo que es la derivada de su interna. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que esté adentro, pero lo que está adentro es 7 menos 3x sobre 4 menos 2x. Menos 2x. Entonces ya tengo la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo me dice que es 1 sobre lo que está adentro, multiplicado por el de x, pero la derivada de lo de adentro es la derivada de esto, que la derivada de un cociente es la derivada del primero, o sea, menos 3, por el segundo, que es 4 menos 2x, ¿verdad? Menos el primero normal, o sea, 7, uy, ojalá y me quepa, 7, ese 7 tiene cara de otra cosa, menos de 7, entonces 7, 7, ya me dejes escribir 7 menos 3x multiplicado por la derivada de lo de abajo, que es un menos 2. Oh, por el menos 2 allá. Me tocó dejar ese menos 2 ahí casi pegado. Dividido entre 4 menos 2x elevado al cuadrado. Ese es el planteamiento. Discúlpeme que este menos 2 quedó multiplicado por allá abajo, pero ya ahorita lo organizamos. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué podemos hacer aquí? Pues nada, por aquí nada. Por aquí, ¿qué podríamos hacer? Resolver la fracción. Resolver los productos de extremos y de medios. Sí, miren que aquí aparece 1 dividido en esto, pues es mejor dejarlo de la siguiente forma. F de x, su derivada, lo que ya veamos, lo que hicimos, voy a mandarlo para adelante. Entonces voy a dejar como que 4 menos 2x dividido en 7 menos 3x. Voy a hacer la operación de acá y la operación de acá. Si bien me queda menos 12, ¿cierto? Más 6x, menos 2 por menos me da más 2. Ahora 2 por 7, 14, o sea, más 14. Y 2 por menos 3 me da menos 6. X. Todo dividido entre 4 menos 2x al cuadrado. Multiplicado ahora sí por el coseno de el logaritmo natural. Aquí yo me fui con todo es para que vean la regla de la cadena, digamos que con un ejemplo bien bestial, pero no porque siempre salgan bestiales. Y cierro. Entonces, aquí reduzco términos semejantes. Profe, ese es un más 6x, ¿no? Este es Porque más es menos 6. 2 y menos 3. Tantico, pero es que mira que este menos por este menos me dio más. Entonces yo ya estoy multiplicando por el más 2. ¿Sí? Entonces, solo faltaría, ¿qué restaría? Simplificar. Es más, yo lo alcanzo a hacer. Yo podría simplificar esto con un cuadrado para que me quede f de x igual. En la parte de arriba cancelo la de 6x con 6x, menos 14 más 14, me queda solo un 2 en la parte de arriba. Mire, tan chévere esto. En la parte de abajo, pues ni modo, me queda 7 menos 3x. Y me queda el 4 menos 2x. ¿Que yo podría factorizar aquí un 2 para cancelar este 2? Sí, claro. Y acá coseno del logaritmo natural de 7 menos 3x y 4 menos 2x. Este paréntesis, pues aunque lo dejé como auxiliar, es para que recuerde que es un logaritmo de esa fracción que tenemos en ese momentico. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a pedir el favor? En este momento, yo tengo, pues lo de la reunión que le dije, le voy a proponer
que de los ejercicios que tiene en un PDF que aparece, ¿sí? Yo le voy a proponer que trabaje dos ejercicios muy sencillitos, ya se los voy a mostrar, permítame, le comparto la pantalla para que usted los vea, ¿sí? Ya le voy a enviar cuáles son los ejercicios, ¿sí? Estoy esperando que me abra acá, listo, entonces cálculo, que trabaje dos ejercicios, y esos dos ejercicios, ahorita hablamos de ellos, perdón, ya se los voy a enviar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Análisis escenario, taller y reglas de la cadena. Aquí está. Taller reglas de la cadena, estos dos ejercicios. Entonces, que su merced trabaje dos ejercicios. ¿Cuáles dos? En la página número 3, trabaje el ejercicio número 27 y 28. Estos dos ejercicios. Y a las 11:30 nos vemos con solo estos dos ejercicios. Entonces, halle la ecuación de la recta tangente a la curva de estos dos ejercicios. Entonces, primero tiene que derivar. Mire que ya tiene el X y el Y, ya tiene el X y el Y, pues es una ganancia. Tiene que derivar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer primero acá? Baja el 4 y le queda este mismo paréntesis elevado a la 3 multiplicado por la derivada de la interna, o sea, la derivada de este. Y ahí sí reemplaza para hallar la pendiente. Lo mismo hacia acá, baja el 5 y le queda esto mismo, pero elevado a la 4. Y ahora va a hallar la derivada de esto, pero para hallar la derivada de la interna, o sea, de esto, lo que tiene que hacer es subir ese x como x a la menos 1, para que le quede un poquito más fácil. Entonces, trate de hacer esos dos. Si ve que no puede hacer esos dos, escoja alguno de estos de arribita, ¿sí? Alguno de esos de arribita y ya regresamos a las 11:30. Bueno, muchachos, ya nos vemos. Listo, profe. Sí, ya nos vemos. Discúlpenme que me les ausente así, pero es para poder estar en esta reunión que me llamaron y nos vemos en un momentico. Ya nos vemos, muchachos. De todas formas, aunque voy a estar conectado, voy a estar ausente de ustedes. Ya nos vemos.
Listo. ¿Cómo les fue, muchachos, con el ejercicio? ¿Alguien me escucha? Muchachos, ¿alguien me escucha? Sí, señor. ¿Cómo les fue? ¿Lo pudieron hacer? Si nos damos cuenta del ejercicio, el primer ejercicio que les propuse era hacer también la regla de la cadena. Y entonces esto se hacía viéndolo como una regla de la potencia y la externa era la regla de la potencia, el 4. Entonces ese 4 va a multiplicar, ¿sí? Baja aquí a multiplicar y me queda el mismo paréntesis elevado a la 3 multiplicado por la derivada de la interna. Pero la derivada de 4x al cuadrado menos 8x más 3 pues baja el 2 por 4 me da 8x, menos la derivada de 8x me da 8. Y entonces en ese sentido, ya quedaría aquí la pendiente de la recta tangente a la curva. Por lo que nos está pidiendo, según el ejercicio, nos está pidiendo que hallemos la ecuación de la recta tangente. Entonces, ya tenemos la ecuación, esta es la ecuación de la recta tangente, aquí la tenemos, ecuación de la pendiente de la recta tangente, pero voy a dejar un poquito más pequeña esta letra para que nos quede más, para alcanzar a meter todo lo que necesitamos. La ecuación de la recta pendiente, de la ecuación de la pendiente de la recta tangente a la curva. Pero ahora, cuando yo reemplace por 2, hallaré el valor de la pendiente. Pregunta, ¿alguien ya reemplazó cuánto le da cuando reemplazo por 2 en esta ecuación? ¿Cuánto le da? ¿Alguien la tiene? ¿Cuánto le dio? Muchachos, ¿cuánto le dio cuando se reemplaza por 2 aquí? 864. Santa María Madre de Dios, 864, listo, 864, entonces ese es el valor de la pendiente, entonces ya tenemos para trabajar la ecuación de la recta, pues tenemos para hacer un y igual a un mx más b, ¿cierto? Que es la ecuación de la recta tangente de una ecuación de la recta, pero en este caso, pregunto, ¿tenemos la y? ¿De dónde sacamos ese y? Es el 81. Es el 81 que aparece acá. La M sería ese 864 y la X sería este 2 que me dan en el enunciado, que me dan en el ejercicio. Entonces, en este caso, coloco el 81, sí señora, igual a 864 multiplicado por multiplicado con el otro, multiplicado con el 2, y a eso le voy a sumar B. Pues para poder hallar el B, en últimas me quedaría como ese 81 menos lo que me dé esa multiplicación, que creo que me da 1600, 1700, santo Dios, 1728, no sé cuánto me da eso. Sí, sí, señor, Profe. 1728. Y cuando le resto 81 me va a quedar negativo el valor de B, que sería como 1600 negativo 30 de pronto. 47. 47, muchas gracias. Y ese sería el valor de B. Se dice, uy, esa vaina se da, pero eso es pecado colocar un ejercicio de esos. Pero en este caso, ya tendríamos entonces la ecuación de la recta tangente a la curva. Lo que pasa es que esa curva, pues es una curva, digamos que grande, pero ya la tendríamos acá, o digamos que nuestro concepto es rara. Pero pues cuando usted se meta en el contexto como tal, pues todo esto va a ser común para su merced. Entonces la pendiente 864 X menos
1647. Y esta es la ecuación, entonces, mientras este es el valor de la pendiente, ¿cierto? El valor de la pendiente es este, ¿sí? Esta que aparece acá es la ecuación de la recta tangente a la curva. Y ahí tenemos, entonces démonos cuenta cómo nos queda este ejercicio caracterizado. ¿Cómo lo ven? Muy difícil, muy fácil, entendible, rumiable. ¿Cómo lo ven? ¿Algún comentario? Entendible. Entendible, listo. Alguien me dijo entendible. Si quiere, dígame una palabra mientras está copiando. Dígame una palabra en el chat. Duro, bueno, feo, malo. Interesante, bien, eso es. Entonces, ahora lo vamos a ver con el siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio, perdón, voy y lo busco, creo que decía x más 1 sobre x, voy a colocarlo aquí, perdón, x, voy a copiarlo aquí, decía f de x, déjate escribir, perdón, x más 1 sobre x elevado a la 5, cuando x, perdón un momentico, 1 y 32 me daba. El punto es 1,32. Listo, 1,32. Entonces, ¿tengo el x? Ya. ¿Tengo el y? Ya. ¿Qué necesito? La pendiente de la recta tangente. ¿Pero qué es la pendiente de la recta tangente? La misma derivada, ¿cierto? Entonces necesito hallar la derivada para hallar la pendiente de la recta tangente a la curva. Pues, ¿qué hago? Bajo el... Voy a dejarlo primero así, para que usted lo entienda. A las 5, perdón que este menos no me deja rayonear, rayonea. Listo. Preguntica, ¿se entiende ese menos? ¿Se entiende de dónde me lo inventé? ¿Alguien que me diga por qué coloqué ese menos ahí? ¿Se entiende por qué ese x a la menos 1? ¿Alguien que me diga por qué? Para quitar la fracción. Para quitar la fracción, ¿cierto? Y para utilizar la propiedad, la que dice la regla de x a la n, ¿sí? Así ya puedo bajar el exponente, pero pues como la x está esa abajo, pues es mejor subirlo como un exponente negativo, de forma tal que teniendo esto, f de x es igual, ahora sí voy a hallar la derivada, entonces la pendiente de la recta tangente, entonces la hallo como 5 y me queda esto igualito. X a la menos 1 en primera instancia, pero elevado a la 4, multiplicado por la derivada de la interna. La derivada de x es 1 más, pero bajo ese menos 1 por 1, pues me da menos 1. Voy a dejarlo por ahora aquí. X elevado a la ¿cuánto, muchachos? Alguien que me diga. Menos Menos 2. 2. A la menos 2, perfecto, sí señor. Entonces en este momento escribimos, yo ya lo voy a dejar en términos del tangente, me queda 5x más, si quiere lo vuelvo a reescribir como estaba, que termine la derivada, y me queda más, este es un 1, 1 menos, este 1 lo voy a dejar arriba, dividido en x cuadrado, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Alguien que me cuente qué hago en este momento. Profe, y falta el elevado a la 4 en la primera. Uy, elevado a la 4, sí señor, gracias. ¿Qué tendría que hacer en este momento, muchachos? ¿Qué hago aquí? Alguien que me diga Usará la X para encontrar la pendiente. el valor de la pendiente. Entonces reemplazo la x de 1, este 1 que está acá, voy a reemplazarlo para hallar el valor de la pendiente. Entonces voy a reemplazar acá la pendiente de la recta tangente va a ser igual a
5, 1 más 1 sobre 1 elevado al cuadrado, a la 4, perdón. Y aquí 1 menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Ah, bueno, el x ya no es x sino 1 porque ya lo reemplazamos. Súbete. 1, cierro paréntesis. Y listo, vamos a ver qué dato, qué nos queda como tal. En este caso nos queda 5 multiplicado por 1 sobre 1 me da 1, y 1 más 1 me da 2, y 2 elevado a la 4 me da 16. Acá 1 sobre 1 me da 1, menos 1. Chanfle, esto me da 0. O sea que en últimas me da 0, perdón. Pregunto, Sí, señor. la pendiente es 0. Oh, santo Dios, y ahora, si la pendiente de la recta tangente es igual a 0, ¿alguien recuerda su curso de cálculo de álgebra lineal? ¿Qué pasaba cuando la pendiente era 0? ¿Cómo era la recta? Constante. Era constante, era una función lineal. Entonces, en este caso, vamos a darnos cuenta que en últimas, esa ecuación y igual a mx más b, ¿sí? Si su merced reemplaza, uy, el x, ¿cuál era? 1, el y era 32. Pues si usted reemplaza, pues dice 32 es igual a 0 por el x, que es un 1 más b. En este caso le queda que 32 es igual a b, o sea que la ecuación de la recta le va a quedar y igual a 32. La recta que es en el plano, ¿cierto? En el plano, si su merced va y ubica por acá la recta, digamos que aquí es 32, esa recta horizontal constante va a ser la que es tangente, en últimas, tangente a esta curva. Y vamos a hacerla, vamos a hacerla. ¿Alguien necesita copiar algo de esto para entender qué es lo que estoy diciendo? Porque esto parece chino avanzado. No, señor. No, cierto, eso no parece chino avanzado, eso ya parece estudiante de cálculo diferencial avanzado. Listo, entonces voy a escribir x más 1 sobre x, voy a hacerlo acá. Uy, perdón que todavía tengo aquí una clase de geometría nuevo. Y entonces dice así, f de x, abro paréntesis, cierro paréntesis, igual a, abro paréntesis, y dice x Profe, más, no se está viendo nada sobre el sí, PDF. qué torpe, se me olvida que estoy en el PDF. No tenía pensado presentarles esta partecita. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces iba en x al cuadrado 1 sobre x elevado a la, creo que era la 5, me parece. Creo que era la 5. Pregunta, ¿esa es la función? Sí, señor. Esa es la función. Ah, y no se ve. Santa María, Madre de Dios, ahora me tocará arrodillarme aquí. De rodillas le pido, a ver. Mírela ahí. Está por allá. Lo que pasa es que no la vemos, ¿sí? No la vemos. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a cambiar la vista. No, pueden opciones. Por aquí debe haber. Ah, por aquí hay una cajita. Creo que por aquí había una cajita. Creo que aquí había una cajita que en esta cajita me muestra por acá. Uy, no. Pero, ¿cuál es que puedo ajustar la cuadrícula? No. No sé si es esto. No. Pero me acuerdo. Ah, esto no es lo que necesito. Necesito es opciones. Tamaño de la letra, no. Idioma avanzado. Por acá vamos a mirar aquí. Vamos a mirar los extremos. Entonces, si nos damos cuenta, necesitamos es como... ¿Qué tanto necesitamos? El y. Digamos que de menos 100, para que alcancemos a verlo un poquito mejor, a 100. Vamos a ver si el x necesitamos desde menos 10 a 10, está bien, me parece. Y voy a ver qué sucede. Ahora sí, ya se ve. Uy, ya se ve, mire. Tocó hacer un zoom, gracias a que ustedes saben que es un zoom con el celular, ¿cierto? Con la tablet, con el iPad, con todo eso, pues lo saben hacer. Ahora voy a hacer mi y igual a 32. Señor, ojalá y sea así pueda, salga. Uy, y igual a 32. Y nos dimos cuenta que en y igual a 32, por si al caso no falta que quiera morbosear esta partecita, morbo en términos de revisar si eso es cierto, ¿sí? No morbo de la
cosa grosera, sino revisar, pues yo voy a mirar la intersección entre esta y esta, y mírelo, ¿qué puntico es? El puntico 1,32. ¿Se entiende la recta tangente a esa curva tan fea? Fea. Ay, me acordó de Betty. Sí, señor. Ahí está, ¿sí? Entonces démonos cuenta, pues aquí la curva era una curva rara, pues al ser una curva rara, normalmente las curvas, hay muchísimas líneas de rectas, ¿sí? Digamos, en términos de las generalidades, pero unas cuantas cuadráticas, pero las curvas en última son bien raras, ¿cierto? Pero lo que sabemos de análisis funcional lo podemos aplicar a las curvas que entendamos si entendimos las básicas. Entonces aquí nos dimos cuenta, oh, Marco, ahí está. Entonces, ahora, ya que tenemos el taller, vamos a coger esto. Lo voy a volver y vamos a hacer lo siguiente. Aquí aparecen unos ejercicios, apenas alcanzo a hacer uno solo. Voy a hacer uno solo. Yo le voy a proponer que trabaje sobre estos ejercicios, sobre esos ejercicios de regla de la cadena. eh, sobre qué vamos a hacer el examen. El examen lo vamos a hacer y yo le voy a dejar un espacio, el primer examen, el primer parcial que vamos a hacer de estas dos partes, lo vamos a hacer sobre reglas básicas de las derivadas, ¿sí? Sobre suma, resta, multiplicación, regla de la cadena, parecido a esto, pero pues una regla de la cadena sencillita. En realidad, las reglas básicas de las derivadas. Déjeme, yo lo miro y ya se lo propongo para que lo haga el fin de semana, ¿sí? Voy a hacer este ejercicio que me parece una cosa agradable. Le voy a pedir que me regale 5 minutos más de los que usted me puede regalar y voy a tomar este ejercicio como tal. El de se lanza un astronauta al espacio, el peso de su energía disminuye hasta llegar a un estado de ingravidez, ¿cierto? O ingravidez total. El peso del astronauta es 150 libras, a una altura de X kilómetros sobre el nivel del mar. Está dado, pues mire que dice el peso, o sea, 150 lo que tiene, y aquí va a pasar una transformación a su peso, ¿sí? Porque eso es lo que está diciendo, el W es el peso. Listo. ¿A razón de cuántas? ¿Qué es una razón? Una derivada. Eso es una razón. Entonces, vamos a mirar qué sucede en este ejercicio. Entonces, aprovechemos el lápiz por acá. Entonces, vamos a mirar en este caso. Entonces, me dice, ¿a razón de cuántas libras por segundo? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar aquí cómo se aplican las derivadas por fin a un ejercicio. Entonces, uy, ¿eso para qué? Entonces, yo voy a hallar la derivada. Entonces, mire, voy a hallar el dw, la derivada con respecto a w. Pero como se supone, mire que aquí dice, a razón de cuántas libras, ¿sí? Entonces, la variación de las libras por segundo, ¿es por qué? Porque el X, mire que aquí me está diciendo por aquí, por aquí, por algún lado me tiene que decir que el X es tiempo. Entonces, la razón del peso entre el tiempo, ¿sí? Está dado por la derivada de esto. Le pregunto, ¿sabe de dónde saco el 300? ¿Alguien me puede decir de dónde saqué el 300? Para empezar este ejercicio, ¿de dónde me inventé ese 300? Esto es lo mismo que si hubiese hecho W', o que si hubiese hecho sí, de W solita. Pregunta, ¿alguien sabe de dónde me inventé ese 300? Que hasta ahorita estoy empezando a escribirlo. Faltan más cosas, pero ¿de dónde puede empezar a salir ese 300? Del 150 por 2. ¿Cierto? El 2 que está en el exponente baja a multiplicar el 150 y se vuelve 300. Y este paréntesis queda como 6.400 dividido, si es un 6.400 más X. Entonces mire que ya dice la derivada de la externa multiplicado por la derivada de la interna, pero la derivada de la interna, la derivada de 6.400 es 0. Por lo de abajo, que en últimas es 6.400, más X, cierro, menos, uy, me tocó aprovecharme del papel, el primero sin derivar, o sea, 6.400, ojalá me alcance, por la derivada de lo de abajo, que sería 1. Un 1, verdad que no me puedo salir del papel,
multiplicado por el 1, por un 1, esto es un 1. Ay, fue pucha, un momento que se me quemó una cosa en en la estufa. ¿Recuerdan que les dije que me dio frío y me coloqué una chaqueta? Pues puse a hacer un periquito y lo dejé allá. Y mis periquitos sí me estaban avisando. Dividido, en este caso, 6400 más x elevado al cuadrado. Preguntica, ¿se entiende qué pasó en esta partecita? ¿Qué hice al derivar? ¿Alguien entendió? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Y entonces, en últimas, voy a escribir dw, perdón que lo escribo acá, ds será igual a 300. Voy a reducir aquí lo que más pueda. Y entonces, 0 por todo este paréntesis, pues queda 0. 6.400 por 1, esto es un 1, pues me da menos 6.400. Entonces, en la parte de arriba me queda menos 6.400. En la parte de abajo, perdón que hice algo, me faltó meter algo aquí. Ya. Entonces, primero coloco este que tengo acá, entonces tengo el 6.400, perdón que lo escribo aquí sobre todo esto, 6.400 más x. Este es el primero que tengo. De la otra partecita, solo me quedó menos 6.400. Y en la parte de abajo me quedó 6.400 más x. Y al cuadrado. Pregunta, ¿puedo reducir algo? ¿O puedo agrupar algo? ¿O puedo hacer algo con todo este chorrero que aparece acá? El 6400 más X no lo puedo agrupar con el otro. ¿Cierto? En la parte de abajo yo podría escribir ese 6.400 más x elevado a la 3. Y en la parte de abajo yo podría escribir como menos 6.400 al cuadrado, si no quiero hacer operaciones todavía. Entonces, y esto es la variación del peso con respecto al tiempo. Bueno, con respecto, no eran los segundos, sino con respecto al tiempo. Esto es una T, perdón, que esto es una con respecto al tiempo, con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué me dice acá el enunciado? Me dice, a razón de cuántas libras por segundo pierde peso un astronauta si cuando X es igual a 100 en kilómetros, ¿cierto? Entonces, aquí aparece un dt. Aquí aparece la variación. Este dt, ojo, ¿se acuerdan el de la regla de la cadena? El dt que les decía que colocaran al final. Aquí es donde toma importancia ese dt. ¿Por qué? Porque ese dt es esto que me está diciendo el enunciado. Ese dt que aparece acá es esto. Este dt. ¿Qué era la derivada? La razón de cambio. Pues mire que aquí dice, el astronauta se va alejando a razón de cambio ¿de qué? De 6 kilómetros, ¿sí? Bueno, qué pena, aquí no es de t, sino de x de s. Momentico, de x, de x, de t. ¿Por qué de x de t? Porque con respecto a qué estamos derivando, con respecto a la x. Pero aquí, ¿por qué aparece con respecto a w? Porque aquí es la variación del peso en el tiempo con relación a la variación de la distancia en el tiempo. Y entonces ahí qué se hace, profe, ahí sí me dejó como loco, ¿no? Se asuste. 300, me voy a dejar un paréntesis acá para escribir menos 6.400 al cuadrado.
Aquí voy a reemplazar ese 6.400. Aquí hay un paréntesis, más, se supone que en este caso es 1.000. 1.000, cierra paréntesis elevado a la 3, cierro este paréntesis, y multiplicado en este caso por 6. Cuando yo resuelva toda esta operación, ¿que alguien me la puede resolver? ¿Alguien sabe resolver esas operaciones? Esto es solo una aplicación, ¿sí? Aquí en este PDF hay más explicaciones, más aplicaciones. Yo puedo trabajarle más explicaciones de esas aplicaciones y eso es lo que quiero y no quiero que se vaya sin esas explicaciones en las siguientes clases, no en estas, sino en las siguientes clases. Pero esta operación, ¿cuánto le da? Si alguien me puede ayudar. Menos 9.216 Ajá, 9.216. sobre. ¿En decimal lo puedes dejar? Ah, sí, menos 0,18. Sí, Es en señor, décimas. eso es, menos 0,18. Entonces, y esto es, el peso es en kilogramos por segundo. Entonces, ¿qué significa? Ah, bueno, aquí este menos que no se me olvide. Entonces, ¿qué significa ese menos? Que la persona a medida que se va alejando, ¿sí? A razón de 6 kilómetros por segundo, ¿sí? Cuando vaya a los 1.000 kilómetros, pues su peso se está reduciendo, aquí es, su peso está reduciéndose, perdón, a razón de 0,18 kilogramos por segundo. Eso es lo que dice este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Muy pesado? ¿Muy heavy? ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede hablar? Profe, yo tengo una pregunta, es que no entendí, o sea, no entendí aquí porque el 6400 quedó con un negativo y con exponente a la 2, o sea, no sería como el negativo por fuera del exponente. Eh, sí, señor. Aquí es por fuera, claro. Todo esto, todo este menos, sí lo puedo hacer con este. Esto es una operación, sí, señor. Menos Pues, 6.400. creo que así daría positivo, ¿no? O da No, igual. no da negativo, sí, señor. Sí, porque ahí es 6.400 al cuadrado. Aquí por eso no coloqué paréntesis acá elevado al cuadrado. Ah, vale, profe. Vale. Y es lógico que vaya reduciéndose el peso, ¿sí? A cada vez que se aleje más, se va a reducir más su peso. Bueno, Listo, profe, gracias. listo, muchachos. Entonces, ¿qué los invito? ¿Qué los invito a trabajar? Los invito a trabajar pues que trabajen sobre regla de la cadena. Si quieren mirar ese PDF, estos ejemplos, el día martes vamos a seguir trabajando ejemplos de estas aplicaciones de esas, ¿sí? De lo que aparece acá. Vamos a trabajar sobre esta guía, hartas cosas. Lo de arriba no, ¿sí? Eh, esto porque dice cálculo integral, no se afane que eso es algo que tengo hace toda la vida, pero pues vamos a trabajar sobre esos ejercicios de ahí arriba y estos ejemplos y aplicaciones. Entonces, yo le invito a que trabaje sobre este. Y ahora, permítame un instante, yo confirmo y le voy a dejar un link, yo le voy a dejar un link que usted lo va a poder solucionar, ¿sí? Bueno, ahorita yo se lo envío. Un link que usted va a poder solucionar sobre reglas de las derivadas. Si se lo dejo ahorita, se lo envío para que su merced lo pueda solucionar este fin de semana, si lo tengo ahorita, y si no, el mismo martes, pues acordamos cuándo lo hacemos, pero pues la idea es hacer un primer parcial solo sobre reglas de las derivadas, lo básico, suma, resta, multiplicación, sí, eso, y regla de la cadena todavía no, pero sí mirar las basiquitas, de pronto la derivada de seno, la derivada de coseno, la derivada de tangente con regla de la cadena, pero algo básico. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya ahorita les envío ese link para no tomármeles, se me ahumó el apartamento, no tomarles más tiempo de lo que es su tiempo de clase. Muchachos, nos vemos el martes. Si veo ahorita que tengo el parcial, pues ya ahorita se los envío para que ustedes tengan de aquí al lunes, de aquí al domingo, para solucionarlo. Bueno, muchachos, Listo, profe. listo. Chao, Le muchachos. duras. Voy a dejar de Hasta grabar. luego, profe, gracias. Chao. Hoy mismo dejo su